Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Como lo prometido es deuda, vamos con el vídeo del mando Tic-Tac V7.0 con la aplicación para el móvil. Ya veréis qué chulada, está muy bien. Necesitaremos un cable adaptador de, no sé cómo llamar a esta conexión, es lo que se usaba para las impresoras. A tipo C para los móviles. Venga, vamos. Bueno, lo primero que vamos a hacer es descargarnos la aplicación. Ponemos en Google Tic-Tac Slot, vamos a su página, mando telemetría, descargar. Aquí tenemos las diferentes aplicaciones para los diferentes mandos que hay del Tic-Tac, desde el 5.1, V6 y V7.1 y 7. Este es el 7, le damos a descargar. Descargamos. Abrimos, instalar. Sencillo. Ya tenemos la aplicación. Ahora vamos a ver cómo funciona dicha aplicación. Bueno, el mando se conecta al móvil a través de un cable USB OTG y luego el conector que tengamos en el móvil. En este caso, tipo C. Vamos a conectarlo. Ya lo tenemos conectado. No hay corriente en la pista, por lo tanto, de momento no nos hace nada. Nos pregunta, abrir el mando Tic-Tac para controlar el mando Tic-Tac. Le damos así a aceptar y ya lo tenemos controlado a través de la aplicación, todos los ajustes. Bien, freno al 81%. Fijaros cómo se mueve. Aquí lo tenemos al 100%. Potencia. 100%, 50%. Estos son los ajustes básicos del mando, freno y potencia. Vamos a ajustar otros parámetros. Apretamos el gatillo y nos va indicando dónde estamos. Calibrado OK y estamos en potencia 100%. Freno. Potencia, freno. Esta flecha, cuanto más se acerque al medio, mejor configurado estará y así podremos tener el mando lo mejor ajustado a nosotros. Y esto lo vamos a ir viendo según vaya el coche. Dando vueltas, veremos si se acerca a un lado, al otro o al medio. Y cuanto más centrado tengamos esa flecha, el mando lo tendremos mejor configurado a nuestra manera de conducir. Aquí nos marca el tiempo de referencia de la recta. ¿Qué quiere decir esto? El tiempo máximo que tenemos apretado el gatillo a tope. Según vayamos dando vueltas, nos lo irá marcando. Con esta aplicación podemos escuchar el tiempo por vuelta y la información que nos da la aplicación. No es necesario que tengamos el programa Tic-Tac de gestión de carrera. Bueno, vamos a pasar ahora a configurar más detalladamente el mando. Pinchamos en freno y aquí nos salen varios parámetros. Frenada decreciente, anticipar frenada, off,
función del potenciómetro de freno. Por un lado tenemos frenada constante y por otro lado frenada decreciente. Anticipar frenada, off. Le damos y como podéis ver, esta opción necesita que el mando tenga el chip V7.1 o superior. ¿Qué significa anticipar frenada? Es, como en otros mandos, el freno activo. En cuanto soltemos un poco, ya nos frena. En esta versión no está disponible. Función del potenciómetro de freno. Función del potenciómetro paso por curva. Nivel de frenada 15, 10, 8. Aquí ajustaremos la frenada. Zona de potencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo ponemos en 1. Hasta que no lleguemos al final, no actuará la potencia a tope. Lo que hacemos es acercar o separar cuando empieza la potencia a tope en el gatillo. Si lo tenemos al máximo empezará desde el principio y si no desde el final. Aceleración, como su propio nombre indica, lo que nos hace es que el coche reaccione antes al toque del gatillo. Sensibilidad del potenciómetro. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muy fácil. Si lo tenemos al mínimo, se notará menos el movimiento del potenciómetro de la potencia. Si lo tenemos al máximo, se notará más. Esto solo está igualmente con el chip V7.1 o superior. Y el antespin, ya sabéis lo que es, el control de tracción, que como veis también solo es válido para el chip superior al V7.1. Bueno, y aquí habéis visto más o menos cómo funciona la aplicación y el mando. Con la aplicación es muy sencillo de controlar, de verdad, no tiene nada que ver a no tenerla. Yo os aconsejo, como os dije, tener la telemetría. Me parece fundamental, porque aparte luego te da muchísima más información sobre cómo nos ha ido la carrera, cómo nos ha ido la configuración del mando. Si tenemos que ajustarlo para arriba, para abajo, en la potencia, en el freno, se adapta a nuestra forma de conducir un coche. Nos dice si lo hemos hecho bien, si lo tenemos bien ajustado para nuestra forma de conducir. Y si no, lo vamos regulando. La verdad que está muy bien. Muy completo. Creo que no hay ningún mando igual de completo. Por lo tanto, para la gente que compite a un nivel muy alto, es un mando aconsejable. Vamos a probar la aplicación. Tenemos el freno en el 100%, la potencia en el 25%, rango de potencia al 7, medio, paso por curva 7, vamos a bajarlo al 6, zona de potencia 3, aceleración, vamos a poner el 12 y lo vamos a dejar así, ¿ok? Y ahora vamos a ver la flecha. Si va hacia la derecha, quiere decir que necesitamos más potencia en el mando para mover el coche. Si va a la izquierda, quiere decir que necesitamos menos. Si está centrado en la zona verde, como está más o menos ahora, quiere decir que vamos bien. Vamos a probarlo. Iréis viendo lo que nos va indicando la aplicación. Bueno, vamos a subir un poco la potencia. Lo vamos a dejar en el 40%, del 25 al 40%. Si entramos en los parámetros, veis que he puesto rango de potencia al 7, paso por curva al 6, zona de la potencia lo tenemos en 3,
Recordad que esto es, según toques el gatillo, se nota antes o después la potencia máxima. Lo que no notamos es la sensibilidad del potenciómetro. Eso tiene que ser en el chip V7.1. Vamos a probarlo así, a ver qué pasa. Bueno, como veis, se pueden configurar muchísimos parámetros. Y con la aplicación es muy sencillo. Lo podemos ajustar a nuestros gustos. Aquí lo tenemos en frenada constante, que es la frenada habitual. Podemos ponerlo en frenada decreciente. Interesante. Es un mando muy interesante. Realmente. Muy aconsejable para la competición. Y bueno, y esto es todo. Gracias por seguirme y hasta el siguiente vídeo.